Buenos días, bienvenidos a Política en Bandeja. Yo soy Miguel García, soy politólogo y en mi corazón siempre está Claudio, que también es politólogo. Muy No veo buenas. ninguna razón para no empezar ya a hablar de la moción de censura. Así que adelante, Claudio. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bienvenidos a Política en Bandeja, un canal donde vamos a hablar de muchas cosas de la política española. Vamos a resolver muchas dudas que hay en España con respecto a la política, su funcionamiento, los partidos políticos. Y hoy en concreto, como pone en la descripción y en el título, vamos a hablar de la moción de censura. La moción de censura en España es un mecanismo de control, es una forma para indicarle al gobierno si están haciendo las cosas bien o mal a punto de juicio o a vista de juicio de los partidos políticos que la presentan. Es un mecanismo parlamentario, tiene que estar firmado por 50 diputados. Estos 50 diputados pueden ser de un grupo o de varios y se pueden presentar varias mociones de censuras a la vez. No una y luego se presenta otra, se pueden presentar varias. Nunca en España se ha producido ese proceso, pero siempre se pueden presentar varias. La moción de censura viene reglada en la Constitución española y dice que se tiene que proponer un candidato a presidente del gobierno. Se debe presentar un programa y se pueden debatir por los otros portavoces ese programa con el candidato a presidente del gobierno propuesto en la moción de censura. Al mismo tiempo, el gobierno puede intervenir las veces que quiera, es decir, no una o dos, ilimitadas, si consideran oportuno presentarse. Y en España, hasta la fecha, han habido 5. Solo ha triunfado una. La primera fue en 1980, presentada por Felipe González Adolfo Suárez. Poco tiempo después, y poco tiempo es 8 meses, dimitió Adolfo Suárez. En segundo lugar, la moción de censura de 1987, presentada por el Partido Popular, antes conocida Alianza Popular, donde presentaban a Antonio Hernández Mancha contra Felipe González. La tercera moción de censura fue después de 30 años, en 2017, presentada por Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy, que fracasó, solamente consiguió el voto de las formaciones de izquierda progresista. Y la última, hasta la de la semana pasada, fue la de Pedro Sánchez, que consiguió obtener el apoyo mayoritario de la Cámara y se convirtió en presidente del gobierno. La última la ha presentado Vox contra Pedro Sánchez, cuyo candidato fue Santiago Abascal. Esto es lo primero que tenéis que saber. Moción de censura, mecanismo de control parlamentario, necesitas 50 diputados y se necesita presentar un programa y un candidato. Se pueden presentar muchas mociones de censura simultáneamente, pero los diputados que firman una moción de censura y fracasa no pueden volver a presentar otra. Al menos ellos. Dicho esto, comenzamos con el análisis en profundidad, o al menos de las cosas más importantes, si te parece bien, Miguel, de la moción de censura de Vox. Me parece perfecto porque dura 16 horas y... Es una moción de censura más corta que otras mociones de censura porque el candidato a la presidencia no utiliza muchos turnos de réplica, como sí hacía Pablo Iglesias o como sí hizo Pedro Sánchez, que duró mucho más la moción de censura de Pedro Sánchez. Pero en este caso son 16 horas de debate en la que se pueden resumir en 3 partes. La primera parte se resume en la presentación y debate con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la presentación por parte de Ignacio Garriga, después de Santiago Abascal, donde exponen con profundidad las consecuencias del actual gobierno a juicio de Vox y lo que consideran ellos que no están haciendo bien. La intervención de Santiago Abascal, de más de 2 horas, en las que propone un programa alternativo, aunque bastante escueto, porque realmente la clave o lo importante de ese programa lo dice al final, que es convocar elecciones en 60 días, si hubiese conseguido la mayoría requerida, que es 176 votos. Y en segundo lugar, la intervención de Pedro Sánchez, que bueno, la primera fue prácticamente decir lo bien que lo estaban haciendo y la segunda, los mantras habituales que se asimilan a Vox con el tema del racismo, de la homofobia, del machismo o de las antiautonomías y el franquismo.
La segunda parte son las intervenciones de los restos de portavoces, que yo destacaría tres momentos muy interesantes. El primer momento se produce por parte del Partido Nacionalista Vasco. Aitor Esteban decide no intervenir en la moción de censura, aludiendo que no quiere darle ningún tipo de importancia ni a la moción de censura ni a Vox. En segundo lugar, Gabriel Rufián. Y os dejo este pequeño fragmento que es muy interesante y que nadie en la prensa se ha percatado. Interpelar a la clase trabajadora, interpelar a la clase obrera, conseguir inocular en bares, metros y centros de trabajo una sola idea: todos los políticos son iguales. Porque si bien hace 9 años esa misma desesperanza y distancia hacia la clase política se aglutinó en torno al progresismo del 15M, hoy se puede aglutinar en torno al fascismo de Vox. He aquí lo terrible y peligrosísimo de dejar que se instale lo de todos son iguales. La izquierda debe ser consciente, debemos ser conscientes de que representamos una idea que necesita ganar muchas veces y de que supervivencia como alternativa de gobierno depende de que haga de izquierda. Como veis, Gabriel Rufián alude a la necesidad de que la izquierda se centre en la clase obrera y trabajadora, porque él considera que está poniéndose en peligro la estabilidad del gobierno, no por parte ni de la ultraderecha ni demás, sino por la propia clase obrera y trabajadora que se está acercando a Vox, y como responde Abascal después, que por fin hay alguien que se da cuenta de que Vox está consiguiendo atraer voto obrero y voto trabajador. Y la última intervención interesante se produce por parte de Pablo Casado, donde, como dice en este fragmento que os dejamos, rompe completamente todas sus relaciones con Vox. Miradlo. Es la hora de poner las cartas boca arriba. Hasta aquí hemos llegado. Pero lo que ocultan los dos es que se necesitan para sobrevivir. Cuando se trata de polarizar, el acuerdo tácito es muy fácil entre los que sacan rédito. Por todo ello, señora Abascal, votaremos no a su candidatura para presidir el Gobierno de España. En esta intervención, claramente, Pablo Casado quiere volver a recuperar una idea de moderación, de sensatez, de apostar por un Partido Popular más sensato, más moderado, intentar reducir la crispación y la tensión que se estaba produciendo en estos meses desde que Pablo Casado es presidente del PP, y al mismo tiempo con la respuesta que da Pedro Sánchez, y que os dejamos este fragmentito para que lo veáis. Señor Casado, renovemos el Poder Judicial, renovemos el Defensor del Pueblo, renovemos el Tribunal Constitucional. Necesitamos entendimiento, necesitamos diálogo, claro que sí. Como todo esfuerzo en favor del entendimiento es poco, yo hoy, desde esta tribuna, doy un paso más. Doy un paso más. Le anuncio que, por nuestra parte, vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Demuestra este interés por parte de Pedro Sánchez de intentar rebajar los humos, la tensión y pues, renovar lo que el bipartidismo siempre ha renovado, que son las instituciones del Estado, y que en otro vídeo comentaremos con más profundidad tanto la reforma del Consejo General del Poder Judicial como qué es el Consejo General del Poder Judicial, sus funciones, así como la del Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar de lo que ha sido esta moción? Esta moción lo que nos puede servir es para darnos cuenta de que el nivel de crispación está cada vez más grande. Los insultos han sido constantes, las faltas de respeto y de educación han sido constantes, ha habido demasiado alboroto. Nunca había visto a un presidente del Congreso pedir tantas veces respeto al orador. Creo que nunca ha habido intervenciones, de tantas intervenciones del presidente del Congreso en este caso presidenta, para pedir calma, silencio y respeto a los oradores.
Y en segundo lugar, que ha servido, pues uno, para a lo mejor rebajar mucho el debate entre el Partido Socialista y Partido Popular, que dependerá mucho de la situación que vaya pasando con la pandemia y con este estado de alarma que se pretende desarrollar. Todo se verá. Y en tercer lugar, que los partidos que querían silenciar a Vox, solamente hay uno que cumplió, que fue el PNV, porque el resto sí salió a debatir y hubo una intervención que encima vino a decir: cuidado, que estamos perdiendo a la clase trabajadora y obrera. Es una moción de censura muy interesante, nada constructiva, pero sí muy didáctica. Yo no la recomiendo que la vean entera porque es muy pesada, pero que se vean estos fragmentos son bastante chulos. Y para mí, esto es lo más importante de la moción. No sé si tú, Miguel, tienes algo que comentar. Sí, solamente que si te ha gustado y lo ves útil, suscríbete y dale me gusta. Muchas Compártelo gracias. con tus redes y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.